Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol y voy a grabar el video al minuto 71, ¿no? Porque el Real Madrid está goleando al Salzburgo por 4-0. La verdad es que ha sido un partido medianamente incómodo para el Madrid, con una formación bastante extraña, porque Carlo Ancelotti todos los partidos básicamente cambia la formación, sale con uno, después mete a otro. Por ejemplo, hoy se le ha ocurrido la genial idea de poner a Fede Valverde de lateral, y no es que lo haya hecho mal del todo, pero Fede Valverde no es lateral, ¿se entiende? Yo no puedo responsabilizar a Fede Valverde de las cagadas que tiene Carlo Ancelotti cuando lo coloca de lateral. ¿Se entiende a lo que voy? Porque al final Fede Valverde ha tenido unos errores medianamente graves, digámoslo así, pero no es lateral. O sea, ¿cómo lo vas a poner de lateral? ¿Se entiende a lo que voy? Y eso es lo que a mí me molesta de Carlo Ancelotti, que no es capaz de mantener un esquema. Por ejemplo, hoy juega Luka Modric y no juega, por ejemplo, el Tchouaméni, que claramente estaba lesionado, y yo lo puedo entender. Al final yo no me quejo de que juegue Luka Modric, ¿se entiende? Pero sí me toca un poco el hecho de que esté Ferland Mendy y que esté Fede Valverde de lateral, siendo que el partido anterior, fue Fran García el titular por la banda izquierda. Entonces yo no entiendo, y siempre he insistido que los jugadores tienen que tener una cierta continuidad, ¿se entiende? Los jugadores tienen que jugar básicamente, y si tú, por ejemplo, le das titularidad a Fran García, le das 2 partidos y después lo duermes un mes para poner a Ferland Mendy, las cosas se complican, porque ni Fran García ni Mendy logran coger forma, ¿se entiende a lo que voy? Y por esa razón me molestan mucho estas disposiciones tácticas básicamente, o estos horrores tácticos de Carlo Ancelotti. Y no es meterle mierda, porque al final estamos ganando 4-0 en un partido que yo creo que ha tenido de figura a Vinicius y Rodrigo, pero independiente de eso son cosas que hay que notar, porque al final hay tanta táctica o hay tanto cambio táctico por parte de Ancelotti que al final el equipo lo sigue sufriendo, y por esa razón tuviste 15 o 20 minutos malos donde realmente el Salzburgo lo tuvo bastante dominado el partido, ¿se entiende? Obviamente que el Salzburgo está teniendo una pésima temporada, que es un equipo que lógicamente es inferior al Real Madrid, y por esa razón es muy difícil que saque un buen resultado en el Santiago Bernabéu, ¿se entiende a lo que voy? Y el Madrid está haciendo un buen partido de cara a la efectividad, no tanto en lo colectivo, ¿se entiende a lo que voy? Pero hagamos un resumen del partido. La verdad es que yo no sé si van a haber más goles. Probablemente pueda haber 1 o 2 goles más, porque a ver, entró Endrick, entró Arda Güler, entró Brahim. Entonces hay magia, ¿se entiende? Y puede perfectamente haber otro gol. Sin embargo, quiero grabar el video porque necesito un poco de tiempo, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Pero bueno, en fin, el primer gol es de Rodrigo, con una gran asistencia de Vinicius, que es un pedazo de pase de Vinicius, que lo controla mal Jude Bellingham, y después literalmente Rodrigo de primera remata y es un golazo, ¿no? Y después el segundo gol es una obra de arte, ¿no? Pase de taco de Jude Bellingham a Rodrigo, que la agarra de primera y la clava literalmente en el segundo palo, ¿se entiende? Un golazo de Rodrigo. La verdad es que me ha dejado muy satisfecho el desempeño de Rodrigo, un jugador que yo siempre he criticado porque me parece demasiado irregular para estar en el Real Madrid, y la verdad es que hoy ha hecho un buen partido, se ha ido apagando, pero me parece que ha hecho un excelente partido y hay que decirlo. Yo a Rodrigo le doy, como también le he dado mucha fe de Valverde, pero hay que reconocer cuando lo hacen bien y hay que reconocer cuando lo hacen mal también, ¿se entiende? Tampoco se trata de que todo está bien, aquí no pasa nada. Pero en fin, golazo de Rodrigo, ¿qué quieres que te diga, no? Y el tercer gol es un gol bastante Benzema de Kylian Mbappé, donde presiona al arquero, que creo que es el arquero el que se equivoca, o el central, no lo recuerdo bien. Sin embargo, Kylian Mbappé logra robar el balón y literalmente con el arco vacío es el tercer gol para el Real Madrid. Luego viene un golazo de Vinicius con un pase al vacío de Luka Modric. Y hay un tema que quiero hablar, pero primero voy a hacer este resumen. Pero hay una cosa que a mí me molesta en general, y es el tema de lo que está haciendo Carlo Ancelotti con Vinicius y Mbappé. Y de hecho ha caído el quinto gol del Real Madrid, otro gol de Vinicius, el mejor jugador del partido, pero de lejos Vinicius, otro gol, ha caído el quinto, un puto golazo del Real Madrid. Pero bueno, en fin, ¿no? Luego vamos a comentarlo. Pero insisto, el cuarto gol del Real Madrid es un pase al vacío de Luka Modric, donde Vinicius corre,
se regatea a uno, se regatea al otro, le pega al segundo palo y es un golazo básicamente. Y también es un golazo el quinto, ¿no? Que la lleva Fede Valverde, le mete un pase al vacío a Vinicius, Vinicius hace una amague, se va hacia la izquierda y la cruza con la izquierda básicamente. Es un muy buen gol de Vinicius. Hay una cosa que quiero comentar, ¿no? Antes de acabar el video, que me parece muy importante, ¿no? Y es el tema de sacrificar a Vinicius de Carlo Ancelotti, ¿no? A mí en lo personal, Carlo Ancelotti, tú sabes que yo tengo un problema con este entrenador, y es que a mí en lo personal nunca me ha gustado, pero reconozco su labor, reconozco que es el mejor técnico para mí de la historia a nivel de clubes, se entiende, y también reconozco que debe estar entre los grandes de la historia del Real Madrid, se entiende. Tiene 3 Champions Carlo Ancelotti, o sea, es un gran entrenador. Hay que decir las cosas como son, pero hay una cosa que yo no entiendo, y es que Vinicius es tu mejor jugador. Tú sabes que Vinicius te ha dado 2 Champions prácticamente, ¿no? Que es tu mejor jugador, y aún así prefieres tener contento al que acaba de llegar, ¿se entiende? Y aún así prefieres tener contento al que acaba de llegar. Y estoy hablando de lo que es Kylian Mbappé con Vinicius. ¿Por qué? Porque estos dos no se entienden del todo todavía. Porque es incómodo para Vinicius jugar de punta, ¿se entiende? Porque Carlo Ancelotti quiere que Rodrigo baje, que esté en el mediocampo, y que Vinicius y Mbappé jueguen los dos adelante, ¿se entiende? Y que corran al vacío, que esperen un pase y no que Vinicius parta desde el centro del medio campo básicamente, o sea, donde está la línea que divide el medio campo, ¿no? Porque es desde esa posición donde Vinicius parte usualmente. Pero ¿qué quiere Carlo Ancelotti? Lo mismo que le pedía a Zidane a Vinicius, que se vaya más adelante y que espere el pelotazo al vacío, y esa es la función de Vinicius. No, Vinicius es un jugador que corre bastante, es un jugador que tiene mucha velocidad, que tiene mucho regate, que tiene unos huevos gigantes, ¿se entiende? Y al final lo que pasa es que Vinicius, al no partir de la banda, le está sacrificando velocidad, le está sacrificando regate, le está sacrificando su mejor faceta y lo que mejor aporta al Real Madrid. ¿Por qué? Porque Kylian Mbappé ha tenido un pésimo partido el día de hoy. No ha tocado prácticamente un balón, aparte del gol y nada más, ¿se entiende? Y eso es lo que a mí me molesta de Kylian Mbappé, que es un jugador que no aparece cuando se le necesita. Es un jugador que no tiene huevos como los tiene Vinicius, para literalmente carrear el solo al equipo, y Vinicius, solamente Vinicius tiene esa capacidad, y tú no te puedes cargar a tu mejor jugador por tener contento a uno que te tuvo más de 7 años esperando para llegar al Real Madrid, ¿no? Y tú no puedes sacrificar a Vinicius por alguien que acaba de llegar, ¿se entiende? Mbappé se tiene que ganar el puesto, y Carlo Ancelotti le tiene que decir a Mbappé: la banda es de Vinicius, tú juega en el medio y ya está, juega de delantero centro, perdón, ¿se entiende? Y eso es algo que algún día le va a pasar la cuenta al Real Madrid, porque al final, cuando el partido esté complicado, cuando el Madrid no encuentre la salida, es ahí donde necesitamos a Vinicius, y se va a notar la baja forma futbolística que tiene Vinicius en estos momentos. ¿Por qué? Porque a pesar de haber hecho un partidazo el día de hoy, se nota más lento, se nota más pesado, se nota que le falta fútbol, y todo eso es debido obviamente a todo lo que ha pasado con las amarillas, las lesiones que ha tenido Vinicius, pero no solamente eso, está muy relacionado con el tema de Carlo Ancelotti, ¿se entiende? Y es que Carlo Ancelotti ha sacrificado a Vinicius para tener contento a su regalón, que es Kylian Mbappé, y eso a mí no me gusta, porque al final me parece una falta de respeto con tu mejor jugador, el que te ha dado 2 Champions, ¿se entiende? Así que eso yo creo que hay que observarlo, hay que mirarlo con mucho detenimiento, hay que decirle a Carlo Ancelotti que tiene que sacrificar al que tiene que sacrificar, y en este caso yo creo que Kylian Mbappé es el que tiene que ser sacrificado en cierta manera, no para que rinda peor, ¿se entiende? Sino que para que se acostumbre a jugar en el Real Madrid, y Vinicius tiene que seguir siendo el mejor, las cosas como son, y yo creo que hoy ha quedado totalmente demostrado. Vinicius ha sido el que abrió la lata básicamente, y además de abrir la lata ha marcado 2 goles más, ¿se entiende? Vinicius ha sido el MVP del partido, y lamentablemente, y a mí personalmente me molesta y me da mucha tristeza ver que Carlo Ancelotti le hace tremendo desprecio a su mejor jugador. Esperemos que el partido obtenga un resultado más abultado, pero ha sido una victoria muy importante, muy clave, porque el Madrid con esto incluso se puede meter entre los 8 primeros y clasificar directamente a octavos sin tener que pasar por esta ronda preliminar, ¿no? Así que espero que todo salga bien, esperemos que el Madrid clasifique entre los 8 mejores, y preocupante el tema de Vinicius,
Vinicius y lo que le pide Carlo Ancelotti, porque al final yo veo que Vinicius cada vez juega, no peor, pero tiene un bajo rendimiento futbolístico, y cuando realmente necesitemos al mejor Vinicius, va a pesar las decisiones... No, van a pesar las decisiones que tiene Carlo Ancelotti respecto a Vinicius y Mbappé y el rendimiento de cada uno.